El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. ¿Cuántas personas han recibido la bendición de parte de Dios y se han enloquecido? Han hecho unas cosas que, mejor dicho, el mundo les quedó pequeño. Y el que desea ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que la justificación es eso. Por eso dice Romanos 5:1. El apóstol está hablando. Romanos capítulo 5, versículo 1. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fe. Tú no necesitas llamar a nadie a un canal. Voy a llamar a ver este canal. Este es el más ungido. Ellos en sus reportes han mostrado de que pidieron mil oraciones. Pidió 1,000 personas. 1,000 pidieron y recibieron 2,000. No contestan y tú, ay Señor, ¿qué pasa? Y ya tu esperanza se ha puesto en lo material. Y cuando tú vayas al trono, Dios te dice, pero al fin, ¿qué? ¿Es hincha de Millonarios o es hincha de Santa Fe o de dónde es usted? Necesitas creerle a Dios. Por eso el apóstol deja en claro que la salvación es por la fe en la persona de Jesucristo de Nazaret, de Jesús de Nazaret. Por eso todo el mundo está bajo el juicio. Y eso nos lo hablan los capítulos 1, 2 y 3. El capítulo 5 ya declara los beneficios de la salvación. El capítulo 6 y 7 mostró que la ley de Moisés era incapaz de poder gobernar ese monstruo que llevamos en el interior, que es nuestra inmoralidad. Sí. Por eso Pablo dice, miserable de mí, o sea, mi inmoralidad es muy grande y la moral de Dios, debo hacerla, pero no lo hago. Miserable de mí. Y ya en el 8, él se encuentra con una nueva creación. Se encuentra con el resultado de estar en el Espíritu de Dios, vivir en el Espíritu. Por tanto, judíos como gentiles son elegidos por la misericordia indiscriminada de Dios al reconocer cada uno de ellos que eran culpables. Pero al recibir el mensaje de salvación, se podían acercar a Dios. El apóstol dijo en el capítulo 8, todo esto es posible cuando nos sumergimos en Cristo. Pero para el judío significaba que las promesas de Dios se habían desviado, porque ya su obrar no podía ser materializado. Ya su obrar no podía ser llevado a cabo, sino tenía que creerle a Dios. Y cuando se exige de creer, la incredulidad siempre juega una mala jugada. Ese es el jaque mate a tu vida. La incredulidad. ¿Cuántas veces has dejado de recibir cosas grandes de Dios por tu incredulidad? ¿Cuántas veces oímos el mensaje, María y Marta, y una más afanada que la otra, y muere Lázaro, y llega el dador de la vida, y él le dice, no te he dicho que si crees, y ellos, sí, yo creo en el día postrero, todos vamos a resucitar. Y él le dijo, no, te hablo del hoy, del ya, del momento. Sí, Señor, pues yo creo, sí, claro. Cuando ven llamar a Jesús, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucita. La incredulidad, la incredulidad, la incredulidad. Por eso los religiosos acusaban al apóstol de ser el abogado de los gentiles
Y como era el abogado de los gentiles, ellos dicen, quebró todo nuestro sistema religioso, Pablo. Uy, no, ¿qué te está pasando, Pablo? Es como cuando alguien oye un mensaje, algo que le revoluciona. No, pero es que venga a ver, ¿ese de dónde viene? No puede ser, ese está loco, ese que... No, vea la palabra. Sustenta las cosas con las palabras. El apóstol les está diciendo, no, siguen vigentes las promesas, siguen vigentes los pactos, solo que ya hubo un cumplimiento. Y eso lo anunciaron tiempo atrás los profetas de que los gentiles serían insertados. Pero no sabían cómo, ni cuándo, ni dónde los profetas. Y aún así ellos querían verlos. Ellos le decían, Señor, no vengas. Queremos ver cómo tú vas a insertar a los gentiles, a los judíos. Pero no les tocaba. No era el momento de ellos. Por eso Romanos 9:4 dice el apóstol, Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué prima en ti? Pregunto, ¿qué prima en ti? ¿Tú ves a alguien tirando piedra? Padre, que el Señor lo reprenda. Córtale esa mano. ¡Ey! Podría ser tú. ¿No has pensado? Un familiar no ha recibido al Señor. Padre, somételo a una enfermedad para que al fin y al cabo entienda y reconozca. ¡Ey! Para un momento, ya bájale a la revolución. Los salmos implicatorios florecen en muchos cristianos. ¿Qué tal fueras tú? Y que otro estuviera haciendo eso y orando eso por ti. El amor que había en el apóstol primó su amor por sus hermanos. Y es que ese es el amor que debe haber hoy en la iglesia para con el mundo, para con tu familia, para con tus hijos. Es que, hermano, no quieren. ¿Qué testimonio estás dando? ¿Un día o 2 días? ¿Qué estás haciendo? A mí me llamó mucho la atención una mujer muy famosa. Hace poquito la entrevistaron en una revista muy famosa también. Y ella decía, es que desde los 11 años, 12 años me obligaban a ir a una iglesia tal donde el pastor hacía esto y hacía aquello y le prohibían a uno peinarse y ponerse aretes y ponerse aquello. Y la chica decía, y yo vi un día al pastor haciendo esto y aquello y eso me marcó. Yo decía, Señor, alguien que le dijera a esa mujer, eso es normal, porque es que la iglesia es de enfermos. El problema es cuando un enfermo se trata con otro enfermo y esos 2 enfermos se contagian entre ellos y acarrean un problema mayor para la medicina. Cuando tú vayas a la iglesia, tú tienes que ir a buscar de Dios. Pero si tu inmoralidad es mayor y tu inmoralidad no la dejas que Dios la doblegue, pues bárbaro, ¿qué cosas puedes hacer? Muchas cosas. Por eso Jesús muy claramente dice en su palabra que un día hubo una fiesta. Invitaron a sus convidados familiares y no vinieron. Pues todos se excusaron, el uno se excusó, el otro se excusó, el otro dijo, uy, qué pena, uy, no, pariente, qué vergüenza, pero es que... Y ya todo preparado, él dijo, no, pues vayan por las calles y llamen a todo mundo. Y entonces entraron los mancos, los mudos, entraron todos. Y se supone que eso estaba prohibido, porque eran personas que tenían problemas y no podían estar con un rey. Imagínense, la plebe, no. Entonces, sin embargo, entraron. Y cuando pasa el rey, el señor de la fiesta, y ve a un hombre y le dice, hola amigo, un momento, venga, ¿qué pasa contigo?
¿Quién te dejó entrar? Entonces el hombre dice, no, pero es que en tu nombre yo hice milagros. En tu nombre llené estadios. En tu nombre. Y Jesús le dice, no, un momento, yo a usted no lo conozco. Apártese de mí, hacedor de maldad. Cójanlo, sáquenlo de aquí, métanlo al infierno. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta cosa que llaman a toda esa gente y pasa y mira? Y pues tiene que uno empezar a leer la palabra, empezar a investigar. Y cuando mi pastor me dice, ¿aprendiste las costumbres judías? ¿Cuáles son los protocolos para la fiesta? Y yo, no. Dijo, ¿qué te he enseñado? Y rómpame la cabeza. Y fui, investigué. Claro, es que cuando una persona invita a otra, le daba el traje, le daba las vestiduras. Eso es lo que Dios hace cuando tú lo recibes. Él te viste, Él te da lo que tú necesitas para que cuando levantes tu voz al cielo y tu mirada, el Padre te escuche, porque ve sobre ti las vestiduras que Jesucristo te ha dado. Vestiduras. Por eso cuídalas, no las manches. No hagas nada que esas vestiduras se rasgan. Aquel no lo tenía. Por eso era fácil de identificar y de sacar y de echarlo fuera. ¿Qué evangelio es el que tú tienes? Pablo mostró amor por sus hermanos que se estaban perdiendo, que lo tenían todo para ser salvos, pero no lo eran por su religiosidad. Y es que Jesús me muestra en Juan 15:13. Mira lo que Jesús me muestra en Juan 15:13. Que debe identificarte a ti, a mí y a todo cristiano. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Saulo el perseguidor, ahora Pablo, que mataba por ser religioso, por ser un fariseo, porque usted decía algo que a él no le gustaba, ¡tum!, lo mataba. Y ese mismo que hacía eso ahora dice, tengo amor, siento carga, me tiene, mejor dicho, pensativo, triste, todos esos judíos que me pelean y me discuten y me alegan, pero no conocen de nada. No conocen de nada. Por eso dice Romanos 9:3. Mira lo que Jesús dijo. Nadie muestra más amor que el que da su vida por sus amigos. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 9:3. Listo, now. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto, dice el apóstol, a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayuda a estar cerca de Dios. Mira lo que dice la Reina Valera. Esto es de lenguaje sencillo. Ahora la Reina Valera, que es la que tú más lees y la que más hay en la iglesia. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. El apóstol le llama mi pueblo a los religiosos que lo atacaban, mis compatriotas a los que lo vituperaban, mis hermanos a los que lo azotaban, los que lo perseguían. Él no decía, hijo del diablo, que el fuego de Dios te consuma. No, espere un momento. Él decía, tengo carga, tengo dolor. No, ellos no han logrado entender que tienen todo, tienen las herramientas, pero no la están sabiendo utilizar, la están inutilizando, la están desaprovechando. Voy a enseñarles. Y es cuando empieza este hermoso capítulo.
Y todo radica en la religiosidad. La religiosidad nunca permite ver las realidades de Dios manifestadas por su misericordia en el tiempo de la gracia. No lo permiten ver. ¿Cuánta gente ha cometido un error? Llega a su pastor y el pastor le dice, no, ya, fuera. Usted está fuera de la gracia. Y yo digo, uy, Dios mío, y entonces ese es perfecto. No falla. No. Mira lo que dice Juan 1:11. Y esta es la raíz de por qué Dios llamó a los gentiles a liderar las buenas nuevas, el mensaje de salvación. A los suyos vino, mas no le recibieron. Versículo número 12, Nao, y vamos hasta el 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que respondamos la pregunta. Hoy estoy con esta introducción. Me gusta estudiar la palabra así, espero que a ti también te guste y que tú la compartas, que no sea tedioso. Yo siempre oía a mi pastor decir, la doctrina es tediosa, Enrique, la doctrina no le gusta a la gente, la doctrina a veces duerme a la persona, la doctrina a veces la gente, ay, este man, no, qué pereza, otra vez con lo mismo. Y yo decía, no, pero no puede ser, es la palabra de Dios. Y hoy que te estoy predicando, a veces digo, ay Señor, por favor, dame otros mensajes. Y el Señor dice, bástate, basta mi gracia. Respondamos la pregunta. Si el Evangelio, según tú, Pablo, es la salvación de los gentiles, destrozando todo nuestro sistema religioso, para ponernos a nosotros los judíos en la misma igualdad que los gentiles. Ahora, ¿será que Pablo está errado? Porque el apóstol decía que los gentiles también Dios los llamó y los predestinó para la salvación y fueron elegidos en la persona de Jesús de Nazaret. Y que al anunciar las buenas nuevas, que Cristo murió y resucitó, cumplió la ley y no la abolió, y esa ley hoy está vigente, pero nosotros la cumplimos por estar en Cristo. ¿Está diciendo entonces que todo se derrumba? No. Mira lo que estaba sucediendo en esa época. ¿Cuál era el mover de Dios? Y para ello tengo que remontarme a otro ambiente espiritual e histórico del mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los judíos que estaban retractando al apóstol Pablo sabían que Pablo era alumno de Gamaliel. En otras palabras, el duro conocedor de la ley instruyó a Saulo. Y Saulo se levantó con un celo tan tremendo que daba muerte a quien se le atravesara y dijera, yo soy de Cristo. Yo soy seguidor de Jesús de Nazaret. ¡Pra! Le volaba la cabeza. Pero es que en ese tiempo se habían levantado muchos líderes. Se habían levantado mucha gente diciendo yo soy el Mesías. Y viene Jesucristo, el verdadero Mesías. Y pues la gente, ¿qué contexto tenía? Otro. Ay, qué embarrada. Otro. Recuerdo un día alguien que dijo, es que usted se las da por su apellido. Y yo dije, pero mi apellido ¿qué es? Nada. No, yo no me doy por apellido. Yo me doy es porque Cristo me llamó. Porque me perdonó. Porque mi pecado fue tan grande que Él me perdonó. Y el que ha sido perdonado multitud de pecados,
es tan agradecido que hoy te enseña a ti. Y eso fue lo que aprendí. Entonces todos decían, no, pero otro con el mismo cuento. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 34. Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Versículo 35, y vamos a leerlo now hasta el versículo número 39. Versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que habéis de hacer respecto a estos hombres. Versículo número 36 now. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Versículo número 37 del mismo Hechos. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Versículo número 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo número 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Y qué le pasó al pregonero que luchó contra Dios? Saulo de Tarso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. El dueño del camino, el que es el camino y es la verdad, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar contra el aguijón. El aguijón era algo puntudo, entonces el animal se chuzaba y si el animal se guía dándole al aguijón, pues pierde su tiempo. Así estaba Saulo. Entonces era el contexto histórico, se habían levantado líderes, esos líderes decían, nosotros somos el Mesías y Entonces, imagínense, el apóstol dice, el Jesús, aquel que también se levantó, pero es el Mesías, y lo empezó a comprobar por la palabra. Si usted ve claramente en la palabra, Gamaliel nunca dijo, es que estos y estos estaban sustentados en la palabra. Mientras que Saulo o el apóstol Pablo está mostrando que Jesús cumplió lo que está descrito por los profetas. Pero ¿cuál era el mover de ese tiempo? Mire que era algo muy curioso. Era algo llamativo para los israelitas. Se levantó un líder con 12 apóstoles. Fue a la cruz del Calvario. Fue muerto. Pero dicen sus apóstoles que resucitó. Los que lo cuidaban dijeron, no, los apóstoles se robaron el cuerpo. Y empieza a aparecer. Y empieza a mostrarse. Y los discípulos comenzaron a hacer milagros. Comenzaron a hacer proezas. Pero algo llamaba la atención. Mira lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo número 45, no. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo número 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Ahora mira lo que pasó en el concilio de Jerusalén. Hubo una discusión porque ahí estaba Bernabé y el apóstol Pablo. Y ellos vinieron a ese concilio. Así que vemos el mover de Pedro. Ahora veamos lo que pasó en el concilio. Concilio de Jerusalén. Hechos 15:5. Ya se me acabó el tiempo. Leámoslo rápido, Naomi. Vámonos con todos los versículos en cadena. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si tú no usas falda, no eres salvo. No. Bueno. Versículo número 5, Naomi, rápido. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo número 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo número 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo número 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo número 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Versículo 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Versículo número 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Así que en este minuto que queda, así que el mover de Dios era que los gentiles entraran a la gracia, al tiempo de gracia, a esta dispensación de la gracia, la cual estamos viviendo. Por eso alguien me escribió y me dijo, es que usted está enseñando a destruir la ley, la Torá y todas las costumbres. Sí, y no yo. Mire que el mover viene con Pedro ante Cornelio. Luego en el concilio. En el concilio se dijo, no, hay que hacerlos que se circunciden y guarden la ley de Moisés. El Espíritu Santo les dijo, no, porque eso es retroceder. Eso no es reconocer que en Jesucristo, en la persona de Jesús de Nazaret, se cumplió la ley de Moisés. Por lo tanto, ya no hay necesario que guardarla, sino hay que vivir en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso, el mover de Dios era que los gentiles entraran a la gracia, el tiempo de gracia, esta dispensación de la gracia, la cual estamos viviendo, por lo cual el apóstol debía lidiar con la incredulidad judía. La incredulidad judía. Muchas veces la incredulidad toca a tu familia, toca a tu esposo, toca a tus hijos, toca a tu amigo, a tu vecino, a tu compatriota. La incredulidad. Y mucho más en este tiempo donde las redes han hecho de lo suyo, mostrando tanta cosa y tanto error que se ha cometido, pero eso no implica que la salvación no sea personal. Eso no implica de que tú te justifiques ante Dios diciendo, es que aquel que era cristiano, mírelo, anda con la vecina. Sí, pues déjelo porque él se va a condenar. Usted mire a Cristo. Usted reciba el mensaje de salvación, porque es que la salvación es personal.
Y Dios cuando llegue al cielo no te va a decir, ay sí, ay qué pena contigo, uy no, qué vergüenza. No, la única manera para entrar al cielo es reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que tú necesitas recibirlo para reconciliarte con Dios y que Dios te justifique. Cuando tú ores, Él te oiga. Cuando tú clames y pidas, Él te dé. Pero también dejar tu pecado. Si has recibido a Cristo, pero no dejas tu pecado, déjame decirte que lamentablemente te vas a perder. Lamentablemente te vas a ir al infierno, así hayas hecho la oración de fe. La respuesta del apóstol no fue mandarlos al infierno. La respuesta del apóstol no fue mandarlos al mundo. La respuesta del apóstol no fue dejarlos fuera de la gracia, sino mostrar el amor de Dios y mostrarles su error por medio de la misma Escritura. Termino con esto. Imagínense, hay algo clave que el apóstol apela al hablarles y les habla del papel histórico que Dios había asignado a Israel en los planes de la bendición que estaban gozando los gentiles. Esta es la introducción. No hemos desarrollado el tema. Solamente estamos introduciéndonos a este bloque de capítulos 9, 10 y 11. Espero que no sea esta transmisión, este programa algo tedioso, sino que tú puedas crecer y te des cuenta de que se está muriendo mucha gente que no conoce de Dios y necesitan un mensaje de salvación. Predica con tu testimonio, predica con tu ejemplo, predica con tu forma de vivir. No somos perfectos, nadie es perfecto, pero procura con diligencia presentarte a Dios como un hombre, un soldado, un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Te pido que compartas este mensaje a otros y que así Dios sea glorificado y la palabra de Dios corra y Él reciba la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Muchas gracias por su tiempo. Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.